Seguimos con nuestro Evangelio según San Juan y vamos a ir a estos 3 versículos para estudiarlos. Es cortito, pero son las promesas que el Señor da a este grupo de discípulos en el aposento alto, con tristeza, con preocupación, serían zarandeados. El Señor oró por ellos, lo vamos a ver en Juan 17. Estamos en Juan 14, dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Padre, gracias. Es un privilegio dar tu palabra, Señor, es un honor y realmente ayúdanos a ser humildes ante tu voz. Humilde también en mi persona, sabiendo que soy tan falible de barro. Simplemente quiero explicar bien el texto y que tú apliques tu palabra, Señor, conforme a la necesidad de cada corazón, también conviertas, quebrantes, obra, Señor, en tu nombre. Amén, Señor. Estamos ubicándonos todavía en la noche del aposento alto, la noche anterior a la muerte del Señor en la cruz. Estamos ahí con un grupo de discípulos y el Señor ahora no se está enfocando en su muerte, se está enfocando en sus discípulos, en su ánimo, en su fe. Serían zarandeados, estaban confundidos, afligidos, angustiados, la pérdida de su amado maestro. Él dijo que uno le iba a traicionar, que otro le iba a negar. Imagínense todo eso junto. Jesús ahora en el capítulo 14, principalmente de los primeros 14 versículos, busca fortalecer su fe, animarlos, edificarlos. Y todo este pasaje va a hablar de fundamentos de consuelo, de ánimo. Los va a animar. ¿Qué ejemplo? No entre paréntesis. Ante un evento tan tremendo como es la muerte en la cruz, que el Señor sabía a lo que había venido, el Señor sabía a lo que se iba a enfrentar. Él está preocupado por sus discípulos. Me hace acordar Filipenses, ¿no? Haya pues este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y habla de la humildad. Cerramos paréntesis. Este pasaje va a terminar con fundamentos de ánimo, pero todo el capítulo 14, desde el versículo 1, estuvimos viendo versículo 1 y 2, la confianza que debemos tener en la persona de Cristo. ¿Se acuerdan? Versículo 1 y 2. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. La certeza del cielo y del infierno y de su retorno. Eso vimos en versículos 3 y 4. Por supuesto hablamos del infierno, pero el Señor ahí se está enfocando en el cielo. Muchas moradas hay. Si así no fuera, yo les hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Versículo 2. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Los anima con la certeza de su retorno, el cielo. Les habla en versículos 5 y 6 también de la exclusividad de Cristo como único medio de salvación. No hay otra forma. Yo soy el camino, la verdad, la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. No es a través de nada. Y termina el versículo 7 al 11 hablando de su esencia, su igualdad, su deidad. Él es Dios. Ahora va a dar 2 promesas más que espero, hermanos, con todo el corazón, alimente tu fe, te anime, nos lleve también a evaluarnos. Y en primer lugar va a hablar de obras mayores, la primera promesa, obras mayores en alcance,
obras mayores en alcance es prometida. Ustedes van a hacer cosas mayores que yo. Es tremendo lo que dice, ¿no? Ojo, ojo con este texto, que las iglesias carismáticas y pentecostales la han retorcido. Ahora lo vamos a ver. ¿Qué son lo que tenés que preguntarte? ¿A qué se refiere Jesús con obras mayores que Él haría? Eso es lo que dice. El que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará, aún mayores las hará. ¿A qué se refiere? Ahora lo vamos a ver. Y en segundo lugar, la segunda promesa son oraciones respondidas. Yo lo haré, todo lo que pidieres, yo lo haré, vuelve a afirmar. Oraciones respondidas y obras mayores. Vamos a ver la primera, y dice el versículo 2. Hoy, ¿quién lee? Florencia, gracias. Versículo 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿A qué se refiere el Señor? Le está hablando en el aposento alto a sus discípulos, el que en mí cree. A los discípulos le está diciendo, las obras que yo hago, Él también las hará. Y aún mayores las hará. En síntesis, si vas a ver el versículo 16 mientras lo prepara Florencia, del mismo capítulo 16, esto va a ser posible gracias a la promesa que también hay en versículo 16. O sea que la partida y la muerte del Señor va a beneficiar a sus discípulos y por ende a nosotros. Eso iba a ser posible que los discípulos realizaran no solamente las obras que había venido haciendo el Señor con milagros en el aspecto físico, sino incluso obras mayores que esta en el ámbito espiritual. Las obras de Cristo habían consistido en gran manera y en gran medida en milagros físicos realizados entre los judíos. Pero el versículo 16 nos dice, ¿y yo? Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Eso obviamente nos está hablando de que la muerte del Señor, lo que vamos a ver el domingo que viene, eso haría posible esta promesa, que los discípulos, y escúcheme, y nosotros haríamos mayores obras que el Señor. ¿A qué se refiere? Bueno, cuando habla ahora acerca de obras mayores, con toda probabilidad, lo que el Señor está pensando en la conversión de personas no judías, o sea, gentiles. Y saben que Él lo había dicho ya. Miren, si me siguen un poquito atrás, San Juan 12, versículos 23 y 24, San Juan capítulo 12, versículos 23 y 24, el Señor dijo, Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Se acuerdan que lo vimos? La cruz. En verdad os digo, o de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. Ahí están, obras mayores. La muerte del Señor traería mucho fruto. Y más adelante, en Juan 17:20, San Juan 17:20, el Señor ora por ese mucho fruto. Mas no ruego solamente por estos, o sea, estos discípulos, sino también por lo que han de creer en mí por la palabra de ellos. O sea, cuando lleguemos a Juan 17, el Señor está orando por los que han de creer en Cristo por la palabra de sus discípulos. Eso se extiende hasta el día de hoy. Por eso usted está ahí. Por eso yo estoy acá. Hermanos, sí, los discípulos harían obras milagrosas como Jesús. Yo sé que lo está pensando. Sí, pero pastor, los discípulos hicieron milagros. Sí, miren, les leo. En Hechos 5 dice, por tanto, por la mano de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios entre el pueblo. Estoy leyendo Hechos. Hoy lo vimos, libro histórico, Nuevo Testamento. El libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 13.
Pero ninguno de los demás se atrevía a juntarse con ellos. Sin embargo, el pueblo los tenía en gran estima. Y más, creyentes en el Señor, multitud de hombres y de mujeres se añadían constantemente al número de ellos. A tal punto que aún sacaban los enfermos a las calles y los tendían en lechos y camillas para que al pasar Pedro, siquiera su sombra cayera sobre alguno de ellos. También la gente de las ciudades de los alrededores y de Jerusalén acudía a ellos trayendo enfermos, atormentados por demonios, espíritus inmundos, y todos eran sanados. Sí, hicieron milagros, sí. Hicieron milagros como hizo el Señor. Es más, Hebreos 2:3 lo dice. ¿Cómo escaparemos nosotros, Hebreos 2:3, si descuidamos una salvación tan grande, la cual después fue anunciada primeramente por medio del Señor y nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos tanto por señales como por prodigios y por diversos milagros y por dones del Espíritu Santo según su propia voluntad. Según su propia voluntad, no de la que la gente quería. Hicieron milagros. Pero esos milagros físicos no fue el punto principal del Señor. No fue el foco, no fue la médula del ministerio de los discípulos. Los apóstoles no iban a hacer milagros más poderosos que Jesús. Es ridículo eso. ¿Cómo que harían cosas mejores? No. Lo que pasa es que usted está pensando, no está hablando de calidad. ¿Se dan cuenta? No está hablando de calidad de milagros. Está hablando de alcance de milagros. Mayores. Obras mayores. El foco principal estaba en el alcance del mayor milagro espiritual. Y esta es la salvación. Miren, el Señor nunca predicó fuera de Palestina, nunca. Pero sus seguidores llevarían el Evangelio a todo el mundo. Jesús tuvo un alcance limitado a los gentiles, pero los discípulos, específicamente Pedro y Pablo, alcanzarían al mundo gentil con el Evangelio. El número de creyentes crecería exponencialmente con los discípulos, mucho más que los cientos que siguieron al Señor. William Hendrickson en su comentario dice: la conversión de los elegidos de Dios entre los gentiles, la labor de Pedro en casa de Cornelio, de Pablo en todos sus viajes misioneros, no se hubieran podido realizar antes de la muerte y ascensión de Cristo, por la simple razón de que en ese tiempo el Espíritu Santo todavía no había sido derramado. Por esa misma razón, seguía existiendo el muro de separación entre gentiles y judíos. Todo esto iba a cambiar ahora, es decir, en relación con la muerte, resurrección, ascensión y coronación de Cristo. En consecuencia, Jesús puede decir: y aún mayores obras hará. Me encantó justo el comentario de Hendrickson. Mayores obras, mayores. En una predicación del apóstol Pedro en Hechos, 3.000 se convierten y se agregan a la iglesia. Todo esto es llevado a cabo por el Señor, que iba a dar su espíritu, que lo leyó recién Florencia, a partir del versículo 15. En adelante comienza a hablar. Y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador para que esté. Paracletos es la palabra Espíritu Santo. Paracletos, el consolador, significa alguien que está al lado para ayudar, alguien que está al lado para consolar, para asistir, para que esté con vosotros para siempre. La obra mayor está enfocada en la salvación de personas. La obra mayor está enfocada en el Evangelio y es guiada y potenciada por el Espíritu Santo de Dios. Continuamente eso se ve. Tenemos una pésima información acerca de la obra del Espíritu Santo. Dígame si no es así.
Y creemos que el Espíritu Santo está en la iglesia cuando hay buena música. Y el fuego, el Espíritu se siente y tenemos un fuego, un calor y nos hace saltar y gritar. Y la música es así. Yo sí puedo sentir el Espíritu ahí. ¿Qué idea tenés de eso? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Mira, yo te digo lo que dice la Biblia. ¿Para qué vino el Espíritu Santo de Dios? Hechos 1:8. Hechos, lo conocen de memoria muchos. Hechos 1:8. Por supuesto, no es el único ministerio, pero este es el principal. Le dijo el Señor a los discípulos, pero recibiréis poder. ¿Qué dice? Perdón, Florencia. Sí, dale. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Para qué vino el Espíritu Santo a los discípulos? Lean ahí en el texto, ¿para qué vino? Van a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿En qué momento viene eso? En la iglesia entendemos, eso se cumplió en el momento que cree en Cristo, obviamente, pero en los discípulos fue histórico. Y tuvo un propósito, y me seréis testigos. ¿Saben cuál es la palabra testigo? Ahí la palabra es mártur en griego. Y esa palabra es donde viene la palabra mártir. Ustedes van a recibir un poder para ser mártires por mí, por el Evangelio. Y justamente en Hechos vemos, el primer mártir es Esteban. Ahora lo vamos a ver. Hechos 6:8, miren. Uno más. Hechos 4:31. Porque usted cree, quizás humildemente le digo, quizás usted cree en su ignorancia, lo que le han formado, que el Espíritu Santo viene cuando se canta fuerte en la iglesia, se recibe el doble bautismo. ¿Qué es eso? No habla la Biblia de eso. ¿Sabe que la llenura es algo que no siempre está? El creyente debe ser continuamente controlado, llenado por el Espíritu de Dios, a leer las Escrituras, obedecerla. Llenura del Espíritu está asociado con llenura de la palabra. La palabra de Cristo mora en abundancia. Es paralelo a Efesios con la llenura. Sea controlada por la... A veces dice, pastor, es mucho lo que estamos leyendo, hay que estudiar ahora fundamentos, estamos viendo Edifica, también estamos viendo lo de matrimonio. ¿Qué más era? Tenemos que leer otro libro más, es mucho. Esa es la idea, que esté tan saturado con la palabra de Dios, que diga, que la verdad me sale Biblia por los poros. Y ahí viene el control de Dios cuando vengan las pruebas, las situaciones. ¿Sabes qué va a usar el Espíritu Santo? La palabra de Dios morando en nosotros. Muy, muy básico, ¿no? Con Tomás, que ya somos viejitos. En aquellos tiempos nos decían, mente vacía, oficina de Satanás. No está en la Biblia, no, pastor, no, eso no está en la Biblia, pero sí están los principios. La palabra de Cristo mora en abundancia. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Mente vacía, Satanás tiene, ¿sabes qué? Un parque de diversiones ahí en tu cabeza. Ahora, miren, Esteban, 6:8 de Hechos, yo le dije 4:31. Después que oraron, Hechos 4:31, el lugar donde estaban reunidos tembló. Y acá viene el Espíritu Santo y todos... No, mirá. El lugar donde estaban reunidos, Hechos es un libro histórico. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios, aleluya. Y danzaban. No. Y hablaban la palabra de Dios con valor. Esa es las Américas. Está bien. Las Américas. Hablaban. Esa es una consecuencia de una persona que está llena del Espíritu. Está controlada por la palabra de Dios. Está controlada por Dios y habla las Escrituras. Continuamente está relacionado Hechos en la llenura del Espíritu Santo con el denuedo de las Escrituras. Continuamente. Esteban, Hechos 6:8. Este muchacho. Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Hacía milagros. Porque eso fue el fundamento de los apóstoles, hermano.
Efesios 2:20 dice que ellos pusieron el fundamento. Los apóstoles, no hay más apóstoles. ¡Ay, pastor, qué estás diciendo! ¿Cómo que no hay más apóstoles? No hay más. Pablo se dice a sí mismo que fue el último, como el abortivo. No hay más. Entre sus características o sus condiciones tendrían que haber visto al Señor resucitado. No me diga que esta apóstola o este apóstol vio al Señor resucitado, porque es un versero, es un charlatán. No hay más. El último fue Pablo. Y ellos dijeron que pusieron el fundamento y la roca es Cristo. Dígame algo lógico. ¿Cuántas veces usted echa el cimiento en su casa? ¿Cuántos cimientos echa? A menos que agrande la casa, pero una vez. El fundamento, la doctrina apostólica ya está puesta, o sea que ya no hay milagros. O sea, ¿Dios puede hacer un milagro? Sí, puede hacerlo, obviamente, puede sanar tu enfermedad, pero ese no es el foco principal. No necesita una persona ver milagros para creer. En el tiempo del Señor Jesús, la gente veía milagros y no creía igual. Hechos 2:20, Juan 2:20. Dice que muchos creyeron en Él viendo los milagros. Y el Señor dice, yo no me fío de ninguno de ellos porque sabía lo que había en el corazón. Los milagros no quiere decir que haya fe genuina. Bueno, vimos un poquito los milagros, ¿no? Vimos bastante los milagros a lo largo de Juan. Pero, bueno, Esteban hacía milagros, prodigios y señales entre el pueblo. Está ahí. 9. Se levantaron algunos de la sinagoga llamada los libertos, incluyendo tanto sirineos como alejandrinos y algunos de Cilicia y de Asia, y discutían con Esteban. Yo subrayé ahí. Miren esto. ¿Ven lo que dice, cómo termina el versículo? Discutían. Esteban se puso ahí a argumentar de la palabra de Dios. Y el 10, poné el 10 por favor, miren esto, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. ¿Dónde quedaron los milagros? En segundo plano. En realidad Esteban fue llevado a la muerte por discutir el evangelio. El tema es, argumentaba el evangelio. Miren, si hay algo que a mí me encanta de ver en los videos, es cuando el pastor MacArthur lo llamaba en muchos canales muy famosos en Estados Unidos, y discutía con los falsos maestros y argumentaba. Un hombre humilde, y vos lo escuchás hablar, es la palabra de Dios continuamente. No sé si han visto algunos, ¿no? Cuando él habla y discute sobre doctrina, sobre la salvación, y argumenta. Así era Esteban. Entendamos que Esteban fue elegido, este muchacho con otros muchachos más, para servir a las mesas. O sea, repartir mercadería entre las viudas, ¿no? Pero una condición era que tenía que ser lleno del Espíritu. Sí, usted está diciendo porque hacía milagros. No era eso. Son muchas características. Entre ellas, generalmente era un hombre controlado por Dios. ¿Te das cuenta? Aunque él hacía milagros y prodigios, no fue apresado y muerto por ello. Él fue apresado y reventado a piedrazos porque testificaba y por el evangelio que daba. Brotaba de su alma. Ayer que preguntaba estas palabras con las hermanas, ¿emanaba o manaba? Las dos cosas. Emanaba de sus labios y brotaba como un manantial de su corazón. ¿Sabes qué había en sus venas? El evangelio. El evangelio. Por eso no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Hablaba el evangelio. Todo el capítulo 7 que buscas en tu Biblia después, lee el capítulo 7, 60 versículos, chorrea el evangelio. El tipo empezó desde Génesis con el Pentateuco a hablar el evangelio. Lo tuvieron que matar para que se callara. Lo reventaron a cascotazos, hermano. Esas son las obras mayores que el Señor se refiere. Mayores habla. El primer mártir,
Tremendo, ¿no? Porque ¿saben quién estaba cuando matan a Esteban? ¿Algunos se acuerdan? Pablo, un joven llamado Saulo, y su ropa la pusieron a sus pies. Lo mataron a piedrazos por hablar el evangelio. ¿Acaso a nosotros no sería al revés? Nos tienen que reventar a piedrazos para que hablemos el evangelio, porque no lo hablamos. Me incluyo, ¿eh? A veces digo, no hablé, no llevé folleto. Y siempre vuelvo con lo mismo, las personas que vienen a la iglesia, ¿no? Está hermosa la comunión, hermanos. La iglesia está reventando gracias al Señor, el Señor está trayendo personas, pero no te olvides que lo principal no es el cafecito, no sé, la música, la sonrisa de la hermana, la sonrisa de mamá, qué sé yo. Lo principal es hablar del evangelio a la gente nueva que viene, porque esa es la mayor obra que tiene un alcance que no te imaginas. Mira, 2 Corintios 4:7, el apóstol Pablo dice, tenemos este tesoro en vaso de barro. 2 Corintios 4:7, para que la extraordinaria de grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Tenemos un tesoro en este vaso de barro, porque somos barro. Cuando nos muramos, hermanos, nos descomponemos, nos hacemos barro. Pablo usa esa metáfora. Pero el tesoro que está dentro es el evangelio que creímos. Lo tenés que compartir. Qué lindo que Dios quiso poner en su palabra inspirada el libro de los Hechos para ver la historia de la iglesia primitiva. Y entre ellos, como estos hombres predicaron el evangelio hasta la muerte, ¿no? Hasta la muerte. Hasta la muerte. ¿Entendés el alcance que puede tener que vos le des el evangelio a alguien? Vos te pusiste a pensar si Loida, ¿saben quién es Loida? La abuela de Timoteo, en su oración, en su compartir la palabra con Timoteo, no sé si estaría viva, yo creo que no, por ahí sí, no lo dice la Escritura. Se hubiese imaginado que su nieto sería el pastor de la iglesia de Éfeso. Y que quizás hay alguien incrédulo en tu laburo, entre tus vecinos, en tus hijos, y no sabes el alcance que puede tener. La mamá de estos 5 misioneros, o la persona que le testificó a estos 5 misioneros que murieron en Ecuador, que leímos el libro Postales de Esplendor, ¿qué se iban a imaginar que esos muchachos darían su vida por los Aucas? Tremendo, ¿no? Ninguno llegó a predicar el evangelio, o sea, a ver fruto de su ministerio, pero el fruto vino después, Dios lo usó. El alcance. Así llegó el evangelio a vos. Te das cuenta que perdemos el tiempo en pavadas muchas veces. Lo que más nos tenemos que enfocar es en el evangelio de las personas. El alcance que tiene predicar el evangelio. Discipular a alguien. Yo no sé, hermanos. Hoy empezó una hermana hay una hermana. Yo creo que acá las hermanas miembros, deja cosas que no son importantes. Yo sé que los arreglitos son importantes en la reunión de mujeres. No me peguen, ¿eh? Está mi esposa acá. No sé, la torta es importante, las galletitas, los hombres también. Pero así como dijimos el domingo pasado, el fútbol está bueno en los picnic. Separate a un lado y habla con el muchacho que llevaste, hermano. Pasaste el picnic y no le hablaste del evangelio. ¿Qué fue lo importante ahí? La reunión de mujeres, vienen mujeres nuevas, ¿alguien le abrió el evangelio? ¿La vas a discipular? Ay, pero no sé cómo hacerlo. ¡Aprende! ¿Cuántos años de creyente tenés? ¿Diste el discipulado a alguna chica, a alguien alguna vez? ¿Cómo te estás enfocando en lo eterno? ¿Cómo te vas a reproducir? Si la gran comisión no es para el pastor, es para todos nosotros. Obras mayores hará. Mira qué privilegio, ¿no? Que diga, wow, Agustín puede ser algo mayor de lo que hizo Jesús. ¿Cómo es eso? No lo dijo él. En el alcance del evangelio. El alcance. El Señor quiso hacerlo así. Ni a los ángeles le dio este privilegio. A nosotros nos lo dio. ¿Te das cuenta de eso? ¿Saben dónde van a predicar el evangelio los ángeles? En la tribulación. Solamente ahí lo vimos. La segunda promesa. Versículos 13 y 14, por favor. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo.
Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. También este precioso pasaje, esta hermosa promesa de que Dios, el Señor va a responder, el Señor va, yo lo haré, yo lo voy a hacer, vos orá, yo lo haré. Guarda, no la saques de contexto, como dirían los venezolanos, los chilenos. No sé si dicen carro, ustedes o dicen auto, que oran, dice, bueno, vamos a orar por un carro nuevo. No está hablando de eso. Está conectada con lo que viene diciendo. Estas oraciones están conectadas con el Evangelio, con las obras mayores, las obras mejores, las obras grandes. Este pasaje se pone de relieve la relación de estas obras en la oración. Abarca mucho, ¿no? Porque dice todo lo que pidiere, abarca mucho. Yo creo que todo, la oración, vemos los salmistas, hermanos, derramaban el corazón. Pero acá el Señor lo pone en un contexto. Y tiene que ver con el Evangelio. ¿Lo vieron? No podés arrancar eso. No podés. Elí conecta la oración anterior. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. El versículo 13, el versículo 12, estamos en Juan 14, 12 dice, cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará, y aún mayores las hará, porque yo voy al Padre. Punto seguido. Y todo lo que pidieres va al Padre. Pero está hablando de obras mayores. Tiene que ver con la extensión y el alcance del Evangelio. Y así comenzó el libro de los Hechos. Miren Hechos 1:14. Y todos, Hechos, si vamos al libro de los Hechos, sigan ahí, por favor, capítulo 1 de Hechos. Miren este texto. Precioso. Les voy a leer desde el 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron al Señor se le aparece, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Señor, ahora es el reino. Y les dijo, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis mártires en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último en la tierra. Serán testigos. Y habiendo dicho estas cosas, dice, viéndolo ellos, fue un testigo ocular, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Imagínate estar ahí, ¿no? Que lo vas viendo y te quedás con la boca así y un ángel te cierra la boca. Dice, varones, muchachos, estando puestos ellos los ojos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, muchachos, varones Galileos, ¿por qué están mirando el cielo, al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto. Entonces volvieron a Jerusalén, desde el monte que se llamaban del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Acá ya están los hermanos del Señor. La versión Las Américas dice, todos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración junto a las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de él. Así comienza el libro de los Hechos, ¿no? ¿No es maravilloso? Vos lees Hechos y decís, ¿cómo fue todo esto? Bueno, hermanos, la base del Evangelio en Hechos es la oración de la iglesia. La iglesia estaba entregada a la oración. Y esta promesa es la que encabeza, fíjense lo que vamos viendo en Juan 14, también lo pone el Señor como encabezando la promesa del Espíritu Santo, la oración de la iglesia, la vida de oración.
Ante la partida del Señor, quien había visto todo, ellos habían visto todo delante de sus ojos, comida, Dios le había provisto comida, hasta los impuestos había pagado el Señor. Le promete que le va a seguir cuidando, pero ahora tenían que orar. Todo lo que pide. Yo tengo un libro que es muy bueno, lo hemos leído con la iglesia y habla acerca de la oración. Miren esto. A solas con Dios, del pastor MacArthur. Hermoso libro. La esencia de la oración es simplemente hablar con Dios, como usted lo haría con un querido amigo, sin pretensiones ni ligerezas. Sin embargo, muchos creyentes tienen problemas con esta actitud hacia la oración, debido a que la comunión con Dios es tan trivial y la oración tan efectiva para el cumplimiento, y es tan efectiva la oración para el plan de Dios. El enemigo intenta constantemente introducir errores en nuestro entendimiento y compromiso con la oración. Cada generación se enfrenta a la necesidad de volver a dar prioridad y purificar una percepción corrupta y confusa de la oración. Para muchos la oración ha sido reemplazada por acciones pragmáticas. La función anula la comunión con Dios. Los ajetreos desplazan la comunicación. Para otros, la oración carece de admiración y respeto. Sus esfuerzos son superficiales, irrespetuosos, irreverentes. Y luego están aquellos que creen que la oración se diseñó para exigir y reclamar a Dios. Ellos intentan forzarlo a que haga lo que creen que Él debería hacer por ellos. Y finalmente, para otros la oración no es nada más que un rito. Usted puede que considere la oración con el mayor de los respetos posible, pero se da cuenta de que su propia práctica carece de propósito y vitalidad. Así que no pasa tiempo con Dios como sabe que lo debería pasar. Martin Lloyd Jones escribió: es la actividad más sublime del alma humana y por lo tanto es al mismo tiempo la prueba máxima de la verdadera condición espiritual del hombre. No hay nada que diga tanto la verdad sobre nosotros como cristianos que nuestra vida de oración. En última instancia, por lo tanto, el hombre descubre la condición real de su vida espiritual cuando se examina en privado, cuando está a solas con Dios. Y no sabemos todos que lo que es descubrir, de algún modo tenemos menos que decirle a Dios cuando estamos solos que cuando estamos en presencia de los demás. No debería ser así, pero lo es a menudo. Así que cuando dejamos la esfera de las actividades y tratos externos con otras personas y estamos a solas con Dios, es que realmente sabemos dónde nos encontramos y ahí es de verdad lo que somos. Claro, cuando oramos con otro usamos palabras lindas y oramos, pero el tema es cuando estamos a solas con Dios. Y acá el Señor en su última promesa del capítulo 14, de este pasaje, habla de oraciones respondidas, pero que glorifican a Dios. Y eso es interesante, porque dice: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre. Eso es interesante. El Señor acá coloca cómo pedir. Y como lo dice también otro autor, pedir en el nombre de Jesús no quiere decir que se agregue como frivolidad las palabras, como una fórmula mágica. Pedir en el nombre de Jesús no quiere decir que se agreguen en el nombre de Jesús al final de cada oración. No es una fórmula mágica que obliga a Dios a responder toda solicitud para que Dios haga lo que las personas quieren. No es eso. ¿No escucharon? ¿Vieron como mucha gente ora? En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. ¿Qué es eso?
No es ni un extremo ni el otro. No es tampoco orar sin orar en el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué significa? Bueno, es mucho más profundo. Hay 3 pautas que nos deben enseñar qué significa orar en el nombre de Jesús. En primero, que debes hacer peticiones de acuerdo a la voluntad y los propósitos de Dios y su reino, de su evangelio. El Padre nuestro lo dice: Padre nuestro que estás en los cielos, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. Ese es el marco, ese es el contexto. Ora por salvación, que tu oración chorree el evangelio como lo hacía Esteban. No solamente ores por un auto, por una novia, por un novio, por un mejor trabajo, por una enfermedad. Debe estar implícito: Señor, quiero que el evangelio corra en San Miguel, que se salve mi barrio, mi familia se muere, se va al infierno. Oramos por salvación. Eso debe ser la base. En segundo lugar, reconocer nuestra pobreza espiritual, nuestra incompetencia. No merecemos nada. Si nos acercamos a Dios es por los méritos de Cristo. No podríamos acercarnos a Dios por nosotros mismos. Es una dependencia total en los méritos de Cristo para orar. Solo por Él podemos acercarnos a Dios, no por nosotros mismos. Aún siendo creyentes, Señor, si puedo orar, es por la entrega de tu Hijo. Es por ti, Señor, reconociendo que moriste en la cruz por mí. En Cristo Jesús pido esto, en tu nombre, en una total humildad. Y en tercer y último lugar, es un profundo deseo, como dice el Señor, de que Dios reciba toda honra y toda gloria con el pedido de la oración. Eso replantea toda mi oración. Si voy a orar por algo, pero no glorifica a Dios, Señor, sacalo, ¿no? Eso. Yo estoy orando por una compañera, pero quiero que mi matrimonio honre a Dios. Si no, no sirve. Yo estoy orando por un trabajo, pero quiero que mi trabajo honre a Dios y me pueda congregar. Si no, no sirve. No sé, yo estoy orando por mudarme, pero que me pueda seguir congregando. Si yo me mudo y no me puedo seguir congregando, no honra a Dios. Todo eso, por eso el último aspecto muy importante, que es lo que dice el Señor. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Debe traer gloria a Dios tu oración. Hay mucho para hablar de la oración. La verdad que es una predicación entera para hablar de la oración. Un autor dijo: no es difícil ver que tal oración siempre y con toda certeza tendrá respuesta. Porque el que la pronuncia nunca desea hacer nada que Cristo no desee. Por eso también es un filtro, ¿no? Orar así en el nombre de Cristo y decir: bueno, Señor, ¿es tu voluntad? ¿Desea esto Dios para mi vida? Cuando se responde a tal oración, el Padre, que permanece siempre en el Hijo, hará sus obras. Por ello el Padre será glorificado en el Hijo. Los atributos esplendorosos de Dios brillarán en toda su hermosura en estas obras y por medio de ellas. Yo me acuerdo, total no está acá, no nos está viendo, están las hijas nada más. Me contaba el testimonio del pastor Nazario de su conversión y la conversión de tu mamá, ¿no? De tu papá. Del abuelo, los años que oró la abuela, ¿no? Los años que oró por la salvación del abuelo. A mí me llenaba el alma. Qué lindo testimonio. ¿Se acuerdan de Ezequiel, el hermano de Marcelo que vino acá? Oraciones así, que decían: ¿hasta cuándo tengo que orar? Ora, y seguimos orando y seguiré. Esa es la voluntad de Dios. Orar por personas, orar por la salvación. Hermanos, ¿cómo son nuestras oraciones? ¿En tu nombre o en el nombre de Cristo? Perdón, en primer lugar, ¿orás? Porque en primer lugar, ¿no? Pasás tiempo, no sé, en el baño, en el auto, abajo un árbol, en una pieza, orando. Busca un lugar donde orar. No es orar en la comida, solamente.
¿Por qué oras? ¿Desea Dios lo que estás pidiendo? ¿Crees que Dios se agrada de eso? ¿Qué oras? Está bien que tenemos que orar. Tomás siempre compartía que en Monte aprendimos a orar hasta por un jabón, ¿no? Está precioso. Mateo 6:33 habla de las cosas de afán, de ansiedad, pedirles a Dios en oración, pero no siempre enfocado en las cosas terrenales. Esto habla de cosas de largo alcance. Largo alcance. Esta mujer, esta abuela oró por su esposo años. Oramos así. Obras mayores, 2 promesas, predicar el evangelio. El alcance que tenés es inimaginable. Qué lindo es decir, yo oré por esta persona tantos años. Yo le di un folleto, fui parte en el eslabón de la cadena de salvación. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio! Pensá eso. Discipular a alguien, pensá en eso. Orá en la voluntad de Dios. Aprendamos a orar en su voluntad. Trabajar, es un trabajo. Trabajá en la oración. Pero me quedo dormido. Caminá. Manejá. Cuando vas manejando, no puedes dormirte manejando. Ahí es donde más oro yo. Imaginás si cierro los ojos. Yo digo, la gente me ve manejando y se va cantando, porque voy hablando en voz alta. Es hermoso. El auto está lleno de oración adentro. Me encanta orar en el auto. Cuando voy solo y a veces con mi esposa. Trabajá en la oración. El Señor dice, yo lo haré. Qué preciosura. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por estos 3 versículos que nos confrontan a proyectarnos en lo eterno, en lo de largo alcance. En orar por personas, compañeros, amigos, traerlos, invitarlos, hablarles, buscar a alguien que le hable mejor que yo, compartirles el evangelio, por lo menos empezar a orar por ellos. Orar, ayúdame a mejorar la oración, Señor, tan superficial, ritualista muchas veces. Ayúdame a orar, Señor. Los discípulos también pidieron eso, ayúdanos a orar, enséñanos a orar, Señor. Gracias por este tiempo en tu nombre, Señor. Amén, Padre. Amén.